Buenos días, niños. En este mes recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Así que hoy vamos a estudiar juntos su genealogía. Es decir, vamos a conocer quiénes fueron sus antepasados. En este estudio conoceremos que nuestro Señor es del linaje del rey David, a quien Dios le prometió darle un trono, un rey y un reino eterno. Jesús es el rey prometido. También conoceremos que Jesús es de la simiente de Abraham, de quien Dios dijo que todas las familias de la tierra serán bendecidas. Nuestro Señor Jesús es pues el cumplimiento de la promesa de Dios a David y Abraham. Pero antes de empezar, niños, vamos a orar para que Dios nos guíe en este estudio y abra nuestras mentes y corazones a su palabra, para que lo pongamos por obra. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. También te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para poder comprender cada una de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La genealogía de Jesús la hallamos en Mateo 1. Desde el versículo 1 al 17. El versículo 1 dice así: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nosotros sabemos que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en María. Jesús es eterno, no tiene principio ni fin, porque Él es Dios, pero por amor a nosotros se hizo hombre. Al nacer de María, cuyo esposo era José, Jesús fue adoptado legalmente como hijo de José y en esa condición heredaba todos los derechos de José. La genealogía que vamos a presentar se encuentra agrupada en 3 grupos de 14 generaciones. Veamos el primer grupo. Grupo 1, de Abraham a David. En este grupo vamos a viajar desde Abraham, que es el padre de la nación hebrea, hasta David, que es el más grande rey de Israel. Empecemos. Abraham fue llamado por Dios a salir de la tierra de Ur, donde vivía con sus padres, a una tierra que Dios le iba a mostrar. Dios le prometió darle una tierra. Dios le dijo que haría una nación grande desde su descendencia, a pesar de que en ese tiempo Abraham y Sara no tenían ni un hijo. Y además Sara no podía tener hijos. Pero para nuestro Dios nada hay imposible. Dios le dijo que todas las familias de la tierra serían benditas en él. Y Dios cumplió su promesa. Abraham, a la edad de 100 años, y Sara, de 90 años, tuvieron un hijo, al cual llamaron Isaac. Isaac se casó con Rebeca. Al igual que Sara, Rebeca tampoco podía tener hijos. Pero Isaac oró a Dios, quien aceptó su oración, y Rebeca salió embarazada. Mas sus hijos luchaban dentro de ella, y Rebeca consultó a Jehová, quien le respondió que había 2 naciones y que el mayor serviría al menor. Sus hijos fueron Esaú y Jacob, mas Dios escogió a Jacob, el menor de ellos, tal como le había dicho a Rebeca, renovando las promesas hechas a Abraham e Isaac. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales Dios escogió a Judá. Jacob, en su lecho de muerte, profetizando a cada uno de sus hijos, dijo de Judá, que el cetro de Judá no sería quitado, ni tampoco el legislador hasta que venga el Mesías a quien le pertenecía. Judá se apartó de sus hermanos y se fue a Adulam, y tuvo con Tamar 2 hijos gemelos. Al momento de dar a luz, uno de ellos sacó su mano, y la partera le ató un hilo de grana, pero volvió a meterla.
saliendo luego su otro hermano, al cual llamó Fares, por la brecha que había abierto, y a su hermano, el del hilo de grana, le llamó Sara. Fares viajó junto a toda la familia de Jacob hacia Egipto. Dios le había dicho a Jacob que no temiera ir, pues allí haría de ellos una gran nación y que luego Dios mismo le haría volver. Fares engendró a Hesrón, con quien viajó a Egipto, pues ya había nacido. Hesrón engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón fue nombrado por Moisés jefe del ejército de la tribu de Judá y marchaba al frente de Israel durante el éxodo. Nazón engendró a Salmón. Salmón se casó con Rac. Rac fue la mujer que en Jericó ayudó a ocultar a los 2 espías que Josué había enviado a la ciudad. Salmón engendró a Boz. Boz fue quien redimió a Ruth, la moabita, casándose con ella. Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí fue un efrateo que vivió en Belén. Tuvo 8 hijos, siendo el menor de ellos el rey David. Grupo 2. De David a Josías. Este grupo de antepasados hace referencia a la decadencia espiritual de Israel. Siempre la decadencia espiritual lleva a una decadencia moral. David fue el más grande rey de Israel. Dios le prometió a David que le haría una casa. Dios también le dijo a David que después de su muerte levantaría a uno de su linaje y afirmaría su reino. Dios le dijo a David: será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Tu trono será estable eternamente. David y Besabet fueron los padres de Salomón. En su tiempo, Salomón fue considerado el hombre más sabio y rico del mundo, pero su corazón se apartó de Dios y se fue hacia otros dioses. Por esta causa, Dios le condenó que a su muerte el reino sería dividido en 2. Salomón engendró a Roboam. En el reino de Roboam, el reino se dividió en 2 partes. Al norte se agruparon 10 tribus, dando origen al reino de Israel. Al sur quedaron 2 tribus que dieron origen al reino de Judá. Roboam fue un rey malo que gobernó 17 años. Tuvo una guerra permanente con el reino de Israel. Roboam engendró a Abías. Abías fue otro rey malo del reino de Judá. Gobernó por 3 años. Tuvo una guerra con Israel todos los días. Abías engendró a Asa. Asa fue un rey que hizo lo recto a los ojos de Dios. Destruyó ídolos. Gobernó 41 años. Tuvo guerra con Israel todos los días. Asa engendró a Josafat. Josafat fue un rey que hizo lo recto a los ojos de Dios. Hizo la paz con Israel, gobernó durante 25 años. Josafat engendró a Joram. Joram fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Gobernó durante 8 años. Joram engendró a Usías. Usías fue un rey que hizo lo recto delante de Dios. Fue herido con lepra hasta su muerte. Usías engendró a Jotam. Jotam fue un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Aunque Jotam no quitó los lugares altos que servían para el culto de dioses paganos, Jotam engendró a Acaz.
Acaz fue un rey malo ante los ojos de Dios. Hizo prácticas abominables a Dios. Hizo pasar por fuego a uno de sus hijos. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías fue un rey que hizo lo recto delante de Dios. Quitó los lugares altos, destruyó las imágenes, puso su esperanza en Dios, a quien siguió y guardó sus mandamientos. Cuando enfermó de muerte, lloró con gran lloro y fue escuchado por Dios, que le agregó 15 años de vida. Ezequías engendró a Manasés. Manasés fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Volvió a edificar los lugares altos que había derribado su padre. Pasó a sus hijos por fuego, indujo al pueblo a hacer el mal, derramó mucha sangre inocente, provocando la ira de Dios. Manasés engendró a Amón. Amón fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Sus siervos conspiraron contra él y lo mataron. Amón engendró a Josías. Josías fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Anduvo en el camino de David. A los 18 años se halló en el templo el libro de la ley. Dios le dijo que ya el mal vendría sobre su pueblo, pero sus ojos no lo verían. Derribó todos los lugares altos y destruyó las imágenes. Mandó a celebrar la Pascua, la cual no se hacía desde el tiempo de los jueces. No hubo otro rey, ni antes ni después, que se convirtiera de todo corazón, alma y fuerza. Josías engendró a Jeconías. Tercer grupo, de Jeconías a Jesús. Jeconías fue un rey de Judá que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Solo gobernó 3 meses, pues fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel fue gobernador de Judá. Condujo a los 42.360 que regresaron a Jerusalén desde su cautiverio en Babilonia. Dios restableció con Zorobabel el linaje davídico. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquim. Eliaquim engendró a Azor. Azor engendró a Sadot. Sadot engendró a Aquim. Aquim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José. José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y así llegamos al momento del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Lecciones a aprender. En estas fechas recordamos no solo el nacimiento de nuestro Señor Jesús, sino también las palabras que Dios, por medio de sus profetas, anunció muchos años antes acerca de su nacimiento. Dios es siempre fiel. Dios siempre cumple sus promesas en el tiempo que Él lo ha establecido. Dios es soberano. El nacimiento de Jesús es el cumplimiento del pacto de Dios con Abraham. Dios le había dicho a Abraham que en él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Solo en Jesús hay salvación. El nacimiento de Jesús es el cumplimiento del pacto de Dios con David. Jesús es el Mesías prometido. Versículo a memorizar. El versículo para memorizar se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 6 y dice:
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias, niños. Nos vemos en las próximas clases.